Bienvenidos al curso de cálculo en formato virtual de la Universidad Mayor de San Simón. En esta clase nos vamos a concentrar en el estudio de las funciones cuadráticas. Vamos a aprender a graficar y a estudiar las funciones cuadráticas de acuerdo a sus características principales. Una función cuadrática, también denominada función parabólica o función de segundo grado, tiene la siguiente forma general. Y es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números que pertenecen al conjunto de los números reales y a es distinto de 0. Pues si a es 0, la función se convierte en una función lineal. La función cuadrática puede ser considerada una función cuadrática completa si es que el término a, b y c están presentes en la expresión. Sin embargo, hay funciones cuadráticas que son consideradas funciones incompletas, que tienen el término cuadrático acompañado del término lineal, o el término cuadrático acompañado del término independiente, o simplemente el término cuadrático. Lo cierto es que el término cuadrático define particularmente si la función es considerada una función cuadrática. La representación gráfica de la función cuadrática se la realiza a través de la parábola. Una parábola, como por ejemplo tenemos en este gráfico de aquí, está compuesta por un eje de simetría que divide a las ramas de forma simétrica. Las ramas de la parábola que pueden abrirse hacia arriba o pueden también abrirse hacia abajo. Los puntos de corte con el eje X, que se conoce como raíces de la parábola. El vértice que nos determina si el punto es mínimo o el máximo de la parábola. Y el punto de corte con el eje Y, conocido como la ordenada al origen. Por lo tanto, en conclusión, la parábola representa la gráfica de cualquier función cuadrática. Sin embargo, no todas las parábolas son funciones. Por ejemplo, aquí tenemos la representación gráfica como una parábola de esta ecuación. Pero esta ecuación en particular no representa una función, porque la definición de función nos dice que para cada valor del dominio debe existir un único valor de la imagen, y sin embargo en los valores del dominio podemos observar que se producen dos valores de imagen. Por lo tanto, esta representación corresponde a una relación matemática y no así a una función. Hablemos ahora de la orientación de la gráfica de una función cuadrática. Habíamos visto que las ramas pueden abrirse hacia arriba o pueden abrirse hacia abajo. El signo de A define si la parábola es convexa o es cóncava. Otros prefieren llamarle cóncava hacia arriba para expresar que las ramas se abren hacia arriba, o cóncava hacia abajo para expresar que las ramas se abren hacia abajo. Por lo tanto, el signo de A, que puede ser un número positivo o puede ser un número negativo, nos va a definir que si es positivo, la gráfica de la parábola corresponde a una parábola convexa. Si es negativo, la gráfica corresponde a una parábola cóncava. Las raíces de la función cuadrática son los puntos de corte de la parábola con el eje X. Para determinar las raíces de cualquier expresión algebraica, nosotros hemos aprendido a aplicar la fórmula de Bhaskara. Nosotros podemos observar que en esta fórmula b al cuadrado menos 4ac representa el discriminante, que lo nombramos de esta manera. Ese discriminante puede asumir un valor positivo, puede ser igual a 0, o puede asumir un valor negativo. Si es positivo, diremos que la ecuación de segundo grado tiene dos raíces reales. Si es igual a 0, diremos que tiene una única raíz. Y si es menor que 0, es decir, si es negativo, diremos que no existen raíces en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, si el discriminante es mayor a 0, tendremos parábolas como tenemos aquí en este gráfico, con dos puntos de corte en el eje X. Si el discriminante es igual a 0, tendremos parábolas como en estos gráficos donde el punto de corte es único en cada uno de ellos.
Y si el discriminante es negativo, tendremos parábolas que están suspendidas, como en este caso, que no tienen raíces reales. ¿Y cuáles son entonces las raíces? Las raíces representan al conjunto de los números imaginarios. El vértice nos determina si la parábola cuenta con un valor máximo o un valor mínimo. Nos dará esta información si en el caso de la parábola cóncava nos dará un máximo, en el caso de la parábola convexa nos dará un mínimo. Para calcular el vértice nosotros utilizamos las siguientes relaciones. Decimos que el valor de x vértice es igual a menos b sobre 2a y el valor de y vértice es igual a la función original evaluada en el x vértice. Estas fórmulas son el resultado de una demostración que se realiza a través de la completación de cuadrados a la expresión de segundo grado. El intercepto al origen, que habíamos dicho que es el punto de corte con el eje Y, es aquel valor que se puede obtener de evaluar la función en cero. Cuando nosotros decimos que x es igual a 0 y evaluamos la función, obtenemos que el valor de la función es igual a el valor del término independiente c. Por lo tanto, el punto de corte con y se da en la ordenada 0, c. Veamos un ejercicio para aprender a bosquejar una función cuadrática. Tenemos la siguiente función. Nos piden determinar la concavidad de dicha función, la intersección en el eje Y o el punto de corte con el eje Y, las intersecciones en el eje X, el punto o los puntos de corte con el eje de la abscisa y el vértice de la función. Para empezar, hablemos de la concavidad. Habíamos visto que la concavidad nos da el signo de A, y el término A en este caso es 3. Y 3 es un valor positivo. Por lo tanto, decimos que la función es convexa, que las ramas se abren hacia arriba, o dicho de otra manera, que es cóncava hacia arriba. Hablemos de la intersección en Y. La intersección en Y se da cuando evaluamos esta función en x igual a 0. Si evaluamos la función en 0, obtenemos que es igual al término independiente, que en este caso es menos 45. Por lo tanto, el par ordenado que representa la intersección en Y es igual a 0, menos 45. Las intersecciones en X, para empezar, tenemos que evaluar el discriminante de esa fórmula de Bhaskara. Al evaluar el discriminante reemplazando b al cuadrado menos 4ac, obtenemos que esto es igual a un número positivo. Por lo tanto, inicialmente podemos saber que la parábola tiene dos raíces reales. ¿Cuáles son esas raíces reales? Para encontrar aquello, debemos igualar la expresión de segundo grado a 0. Factorizando esto, obtenemos que las raíces que cumplen con esta ecuación son x igual a 3 y x igual a menos 5. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X van a ser los siguientes pares ordenados. Par ordenado 3,0 y par ordenado menos 5,0. Obtenemos el vértice. El vértice se calcula utilizando estas relaciones. Obtenemos x vértice que al reemplazar menos b partido por 2a nos va a dar menos 1. Evaluamos la función en el valor de x vértice que hemos obtenido, que es menos 1, y nos da que al evaluar menos 1 en esta función es igual a menos 48. Por lo tanto, el par ordenado que representa el vértice de esta función es igual a menos 1, menos 48. Vamos a graficar la función cuadrática que corresponde a este ejercicio utilizando la información que hemos obtenido. Nosotros hemos obtenido la siguiente información. La parábola es convexa, lo que quiere decir que se abre hacia arriba, las ramas se abren hacia arriba. El punto de
corte con el eje Y es 0, menos 45, que lo tenemos aquí, el punto 0, menos 45. Los puntos de corte con el eje X son los puntos 3,0 y el punto menos 5,0. Y finalmente el vértice es el punto o par ordenado menos 1, menos 48, que lo tenemos aquí. Si nosotros unimos todos estos puntos, vamos a obtener la parábola que corresponde a esta función. Adicionalmente podemos hablar de cuál es el dominio y el rango de la función. Si ustedes observan, dado que la parábola se extiende de manera infinita, el dominio de esta función corresponde absolutamente a todos los números reales. En cambio, el rango de la función se encuentra acotado entre menos 48 hacia el infinito. Es decir, números menores que el menos 48 no forman parte del rango de esta función. Simbólicamente podemos expresar que la función va de todos los reales al intervalo que va desde menos 48, incluido el menos 48, hasta el infinito, que vendría a ser del dominio de los reales al rango de menos 48, infinito. Muy bien, con esto hemos terminado el estudio de las funciones cuadráticas. Espero que hayan entendido la clase. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por su atención.